Lucas 17, versos 11 al 19. 10 leprosos son limpiados, el título, ¿verdad? Dice así la bendita palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se postró en tierra a sus pies y dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese o diese gloria a Dios, solamente este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Les pido, por favor, tomen asiento, bajen el volumen de sus celulares. Dios no les va a hablar ahora en este momento por celulares, así es que tienen la Biblia, Dios les va a hablar a través de la palabra. He estado en lugares donde que a veces suena el teléfono y a veces las personas dicen: aló, estoy en la iglesia, sí. Otros agarran el teléfono y dicen: aló. ¿Saben? Bajen el volumen. Si suena, usted va a sentir el sonido del teléfono. Puede ahí un momentito mandar un mensaje de texto, decir: estoy en la iglesia, o salir afuera y contestar. Eso es lo más correcto y en orden, ¿verdad? En la Biblia encontramos que la lepra es el símbolo o una simbología del pecado. ¿Por qué? Porque la lepra, una vez que una persona se infectaba, empezaba poco a poco a contagiar otras partes del cuerpo. Y si estaba con la familia, se contagiaba la esposa, se contagiaba el hijo, se contagiaba la ropa, se contagiaba la casa, se contagiaba aún. Hay animales que se podían contagiar de lepra. Actualmente hay un animal que se contagia de lepra y es el armadillo. El armadillo, o la carachupa, o el quirquincho, como lo dicen en el idioma de los incas. La lepra era contagiosa. Entonces, cuando una persona tenía lepra, la lepra tiene cura, tiene medicina. O sea, una persona se contagia de lepra, la persona puede ser sanado a través de la medicina, a través de antibióticos, inyecciones y pastillas. La lepra puede ser curado. En el tiempo de Jesús, la lepra no podía ser curado. Era contagioso. Y los sacerdotes, ¿qué hacían cuando encontraban una persona con lepra? Lo encerraban, mandaban a quemar toda su ropa. Le daban ropa blanca a propósito, para que la ropa blanca, cuando empezaba la herida a emanar unos líquidos o sangre viva, entonces la ropa blanca se manchaba y la gente sabía que tenía lepra. La gente que tenía lepra eran echados fuera del campamento o fuera de las ciudades. Y ellos vivían a veces debajo de un puente o unas cuevas o unos lugares apartados solamente para gente que tiene lepra. Cuando un padre de familia se contagiaba de lepra, tenía que dejar a su esposa, a sus hijos, e irse y apartarse tan lejos para cuidarlos a ellos. No es algo parecido con el COVID. Cuando una persona tenía COVID hay que apartarlo hasta que pase el COVID o tiene que cruzar el río de la muerte. La lepra simboliza el pecado porque si comparamos una persona que empieza a consumir droga,
se aparta de la sociedad. Puede vivir en una casa, pero ya no habla con los padres, ya no obedece a los padres, ya no obedece, ya no cuida a la esposa, no cuida a los hijos. Entonces una persona que consume drogas tiene que estar apartado en un cuarto y sale a veces a buscar cómo curarse. Y a las finales termina en dos cosas, o se recupera o muere. Cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa es lo mismo. Cuando una persona tiene COVID es lo mismo. Cuando una persona está en pecado, la lepra es el simbolismo del pecado. En el Antiguo Testamento la gente leprosa hacían pequeñas aldeas, ciudades, donde todos tenían lepra. Y la gente que tenía lepra, cuando tenía que cruzar una ciudad o ir a un sitio a otro, cuando encontraba en el camino a gente sana, él tenía que gritar: leproso, soy leproso, soy leproso, soy inmundo, para que la gente no se acercara a él. Si él no gritaba así, y si se acercaba a la gente sana y se daba cuenta que tenía lepra, lo que hacían literalmente, agarraban piedra y lo mataban a pedradas. Porque era un peligro para la sociedad. Era un peligro para los niños, la gente sana, los hombres y mujeres de bien y sanos. Aunque las personas que tienen lepra no necesariamente eran gente en pecado, eran gente buena que quizás se contagiaron de lepra. En Levítico vemos leyes sobre la lepra. Le dice: si tú encuentras en tu cuerpo una herida y la herida tiene manchas blancas y la herida es profunda, ve a un sacerdote, y el sacerdote, cuando te evalúa y sabe que es lepra, te va a encerrar 7 días. La ropa va a ser quemado. Si a los 7 días la herida ha desaparecido, entonces era quemadura de sol o era otro tipo de heridas. Lo que vas a hacer, vas a ofrecer unas palomas como sacrificio. El sacerdote te va a declarar limpio y puedes irte a tu casa. Pero si tienes lepra, tienes que salir de tu familia. Tienes que estar lejos de la sociedad, de la familia, de los hijos, lejos de todo el mundo. Un leproso no podía acercarse a un sano. Entonces cuando Jesús estaba caminando, porque él caminaba, él no estaba encerrado en 4 paredes, él caminaba. Fue a una aldea y en la aldea le aparecieron 10 leprosos. La vida de un leproso era triste. No podían trabajar, la gente era pobre y la gente conseguía la justa para comer. Imagínate una persona leproso. Aparte de no poder trabajar, no podía tener comida, dependía que la gente les obsequiaban comida. En una película yo vi un documental que había unos huecos debajo de unos acantilados en Israel. Y abajo en los huecos, aprovechando las paredes de ese acantilado que proveía sombra y refugio, vivían leprosos. Y con una soga y un arnés bajaban la comida que les obsequiaban. Y les obsequiaban comida, y los utensilios que ellos recibían la comida no podían hacerlo volver y devolverlos. Esos utensilios de barro, de comida que les daban la comida, esos se amontonaron en un rincón que llenaron prácticamente cuartos enteros de comida y utensilios de comida. En este tiempo hay platos descartables, en ese tiempo no había. Y la gente vivía ahí y se morían ahí. La lepra, cuando una persona tenía lepra, si le contagiaba en el brazo, la lepra hacía que la persona no sentía dolor en la mano o en donde estaba la herida. En la India hay un lugar de Cantuta, pero ahí hay una iglesia de las Asambleas de Dios que da comida a miles de personas enfermas y leprosas también. También ahí hay una misión. Ellos dicen que cuando el enfermo de lepra a veces duerme y queda la mano debajo de la cama o el pie,
A veces si logra entrar un ratón, el ratón va y empieza a comerse los dedos y ellos no sienten ese dolor. Ellos no sienten porque literalmente se le murió el sistema nervioso del lugar donde que fue contagiado de lepra. Cuando una persona peca, mata, asesina, llega un momento que ya no siente ni dolor ni remordimiento. La conciencia llega un momento en que pierde la conciencia. Le doy un pequeño ejemplo. Cuando un joven entra a una casa a robar y no encuentra qué robar, él dice, vamos a llevarnos esa gallina. No encuentra más que la gallina. No hay nada de valor en esa casa, más que ollas viejas, platos, algunos guineos ahí partidos. Y se lleva la gallina y a escondidas va. Y a escondidas lo cocina, envuelve las plumas, lo esconde bien y lo bota, lo entierra para que nadie se dé cuenta que se comió la gallina del vecino. Y después de otro tiempo va, está con miedo, vuelve a robar unas gallinas y dice, no, ahora yo sé cómo se hace. Y lo hace con más facilidad, ya no tiene tanto miedo. La tercera vez dice, no, vamos a comprar pique ahora. No, tíralo ahí la pluma, olvídate, si lo ven le digo que yo no fui. Llega un momento que el hombre cuando empieza a pecar ya no tiene remordimiento. La cuarta vez dice, no, yo lo cocino y si me reclama le digo, yo lo comí porque tenía hambre. Y así los políticos, los hombres que mienten, las mujeres que mienten, poco a poco van perdiendo la sensibilidad. Cuando sucedió la guerra, y está sucediendo la guerra ahí en Ucrania, ¿por qué la gente cuando mata a alguien no siente remordimiento cuando lanza un misil? ¿Por qué los hombres cuando van a fusilar a alguien, esto es en la Edad Media, en las guerras, en la historia de Europa, en la historia de Estados Unidos, y no sé si en Puerto Rico, cuando a alguien van a matarlo, a un delincuente, lo ponían en una pared, vendaban los ojos a la persona o lo tapaban la cabeza con una capucha y ponían a 20 hombres con rifles para fusilarlo? ¿Y por qué la gente gasta tanta bala si a la final les han acordado matarlo? ¿No es más fácil darle un tiro en la cabeza? Porque las personas que literalmente matan a otros obligados empiezan a tener un dolor en su corazón, un remordimiento tan grande, algunos se vuelven locos porque nunca han matado a alguien y como están en el ejército les obligan a matar, entonces salen traumados, salen locos, salen con problemas emocionales. Entonces dicen, no, los 20 que disparan al mismo tiempo y ninguno de ellos carga con la conciencia de que mató a alguien, sino que participó en un grupo. No es lo mismo que alguien va sobre una persona y mirándole a los ojos le quita la vida, que alguien mande una bebida, un veneno o algo. ¿Por qué? Porque el hombre tiene conciencia, el hombre siente el dolor de otros. Por eso en los países que han aprobado la pena de muerte, ¿por qué? Una inyección letal. ¿Por qué meterlo a una cámara de gas? ¿Por qué una silla eléctrica? No es más fácil que otro ser humano vaya y le quite la vida mirándolo a los ojos, porque el hombre, cuando ve que está haciendo daño, tiene remordimiento, tiene conciencia. Dios puso algo de su presencia en todo ser humano. Entonces el hombre, para acallar la conciencia, ellos dicen, no, vamos a hacerle la manera de que no tengamos remordimiento de haberlo hecho. ¿Me entienden, hermanos? Y el pecado es lo mismo. Poco a poco uno va perdiendo sensibilidad. Y la Biblia dice, el apóstol empieza a decir, teniendo cauterizada la conciencia. O sea, llega un punto en que el hombre ya no le importa nada. Tiene cauterizado la conciencia. Los pandilleros en Centroamérica, para pertenecer a alguna pandilla, les obligan literalmente a matar a alguien. Porque saben que si esa persona pierde la sensibilidad, van a poderle usar como asesino, como gatillero, como alguien que va a hacer daño y va a defender su causa. La lepra era de una manera parecida, que quitaba toda la sensibilidad del hombre.
Una persona leproso pasaba hambre, pasaba frío, no podía ir al río alegremente, bañarse y lavar su ropa porque no los querían ahí porque contaminaban todo. Es más, en Levítico vemos que si la casa tenía manchas de lepra en las paredes, el sacerdote daba una sola oportunidad a la casa, arrancar las piedras que tenían la mancha. Y después de un tiempo volvían y si había más manchas mandaban a tumbar la casa, quemaban todo. Yo no sé, pero yo pasé algo parecido cuando estaba en Estados Unidos. No tenía trabajo, me encontré con un peruano. Le ayudé a limpiar 3 edificios porque él arrendaba apartamentos. Y me dice, mira, la hierba ayúdame a limpiar. Yo fui a arrancar esa enredadera con la mano. Cuando llegué a casa, me empecé a hinchar feo. Y me dijeron, tú te contagiaste con Poison Ivy. El Poison Ivy es una enredadera que bota un aceite que se pega a la piel. Y la piel se empieza a hinchar. Te da un picor. Y cuando yo vi ahí en Estados Unidos, me vi al espejo, me asusté porque yo estaba así. Tenía los cachetes más grandes de conejo ese de Disney. Cuando veo mis manos parecían como salchichas cada dedo. Me empiezo a rascar. Y donde me rascaba el aceite de la planta, me empecé a hinchar y no podía, del tan hinchado que estaba mi cara, no podía abrir mis ojos. La ropa, el médico pidió que mi ropa lo quemáramos. Mi esposa no se me acercaba porque se iba a contagiar del Poison Ivy. Me daban comida en plato descartable. No podía dormir donde dormía, así que estuve aislado. Nadie quería acercarse. Me dieron un jabón que tenía como una especie de arenilla para pasarme por la piel. Esa arenilla absorbía algo del aceite del Poison Ivy. Así pasé como 2 o 3 semanas. Mi esposa decía, ese Marquito se me muere aquí. La hermana de mi esposa también tenía miedo que me muriera ahí. No podía ver. Para poder ver, yo hacía así mi ojito, abría así un poquito y podía ver. Estaba tan hinchado, tan feo, tan desfigurado, tan inútil. Nadie quería acercarse a mí. Y la lepra es así. Cuando una persona tiene lepra, las consecuencias es tan horrible. Pero el Poison Ivy no es contagioso, la lepra sí. Es tan horrible. ¿Quién se quiere acercar a una persona que está en la calle, que sabe que en cualquier momento le puede robar, le puede golpear? ¿Quién se acerca a una persona borracha, ebria, que está golpeando, insultando y peleando? ¿Quién se quiere acercar a él? ¿Quién se quiere acercar a una mujer que está gritando en la calle y hablando cosas malas y horribles y hablando de sexo y hablando cosas horribles, insultando, maldiciendo a todo el mundo? ¿Quién se quiere acercar a esa gente? Solamente aquel que ama, solamente aquel que es guiado por Dios. Porque hay predicadores, hay pastores, hay hermanos que se han acercado a ese tipo de personas y las personas terminaron matándolos. Y cuando estos 10 leprosos estaban aislados, solos, de hambre, tenían que gritar, soy leproso cada vez que caminaban. Y no podían acercarse a nadie porque los apedreaban. Estos leprosos se acercaron a Jesús, al dador de la vida. Y a Jesús le dijo, vayan al sacerdote, preséntense al sacerdote. Ellos tenían lepra. Ellos esperaban quizás que Jesús les dijo, están sanos. Pero la ley de Dios era bien claro. Si te sientes que estás sano, si tú crees que estás sano, tú crees que la enfermedad ha retrocedido, ve al sacerdote para que te revise. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, activen su fe. Ustedes declárense sanos, vayan porque ya yo les mandé que vayan al sacerdote. Y Jesús no va a mandar a una persona enferma de lepra a un sacerdote para que el sacerdote le diga, estás enfermo. Jesús
manda, le da la sanidad y ellos tenían que activar su confianza en Dios. Amén. Tenían que activar su confianza en Dios. Porque Dios es así. Amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Lo mismo le dijo Jesús a esos leprosos. Le dijo, vayan al sacerdote. El sacerdote tiene que dar la última evaluación. Vayan. Y cuando se fueron, de los 10 que fueron sanados, todos, no hubo ninguno que dijo, no estoy sano. Los 10, volvió solamente uno. Y quiero decir, en las iglesias, en las casas, en las familias, en la sociedad hay gente mal agradecida. Hay gente que Dios los rescata de lo peor. Hay gente que está a punto de quitarse la vida porque tienen un problema. Están a punto de quitarse la vida y Dios los rescata. Dios los levanta, los da fuerza, los fortalece. Se recuperan algunos de drogas, de alcohol. Otros se recuperan de depresión. Entonces cuando están bien, cuando empiezan a ver a la familia crecer y florecer, se olvidan de Dios. Hay gente que ha dado la mano a muchas personas y esas personas ni siquiera dan gracias a Dios. Restaurando muchas casas desde el huracán María, ayudando a muchas personas. Hemos llegado a casas que le hemos dado la mano. No querían ayudarle a otros, hemos hecho lo posible, los metimos en un programa, le hemos dado la mano. Ellos decían, no, yo me reconcilio con el Señor, yo voy a volver, vamos a hacer un culto en la casa cuando se termina. Y cuando se terminó, cuando pasamos por ahí, los que estaban bebiendo, emborrachándose con música de reggaetón ahí, bailando, humo y tabaco y todo eso. Hay gente que no agradece a Dios. Hay gente que no agradece porque vivimos en una isla bendecida. La gente aquí, les vuelvo a decir, viven como ricos, como millonarios. Tienen casa, tienen carro, tienen lavadora, tienen internet, tienen teléfono cada uno. Hasta 2 o 3 teléfonos por ahí que funcionan pero no los usan. Tienen de todo, pero no dan gracias a Dios. No dan gracias a Dios. Oportunidad de ir a la iglesia tienen y no van. Oportunidad de orar, de ayunar, tienen y no van. Tienen de todo. Si supieran más del 80-90% de gente en el mundo, no tienen lo que la gente tiene aquí en Puerto Rico. Hay gente que no da gracias. Los países cristianos son los que han aprobado más leyes antibíblicas. Las iglesias cristianas, supuestamente, empezando por la iglesia tradicional, las iglesias modernas, se han apegado tanto al pecado que hay iglesias ya evangélicas que casan a personas del mismo sexo, que permiten muchas cosas que no le agradan a Dios. Dice la Biblia, de los 10, 9 no volvieron ni a decir gracias. Ni siquiera mandaron una carta diciendo gracias Jesús. O ni siquiera le dijeron, ¿tú vas a volver? Sí. Mira, dile muchas gracias. Dile a Jesús muchas gracias de parte de nosotros. Y ese hombre volvió a dar gracias. Dice la Biblia que inclusive era samaritano. O sea, no era ni del pueblo de los judíos, del pueblo de Israel. Era de Samaria, un país gentil, pegado a la frontera con Israel. Pero ese que dio gracias, ese fue bendecido, ese fue sanado, ese fue salvado, ese fue el que dio gracias a Dios, ese fue el que le vio los ojos de Jesús, pudo abrazarlo porque ya estaba sano, quizás le dijo gracias Jesús. Y dice la Biblia que ese es el único que cayó a tierra de rodillas, dio gracias, adoró a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ese fue salvo. Ese fue el hombre de Dios. Los otros no dice la Biblia. La lepra destruye al ser humano. El pecado destruye al ser humano. Y hay gente que tiene tantas oportunidades, tantas bendiciones y le da la espalda a Dios. O creen que servir al Señor es solamente por unos años, después unas vacaciones, unos años más, después vuelvo por un tiempito, después otras vacaciones más.
Servir al Señor es hasta que nuestro corazón deje de latir en esta tierra. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Una persona recibió una llamada de teléfono. Esa persona se estaba arreglando, se estaba peinando, se estaba poniendo crema en las manos y suena el teléfono. Y cuando contesta, le dice, aló, tú eres fulano de tal, tú eres tal persona. Era una persona del sexo opuesto que le llamaba. Y él mirándose al espejo, sintiéndose un galán, no sé, lo más hermoso que hay en la tierra. Y él le dice, sí, ¿qué desea? En el teléfono le contesta la muchacha, le dice, ¿cómo estás, papacito? Un día ese cuerpito va a ser mío. Y él le dice, ¿qué? ¿Quién eres? Le hablan de la funeraria, el feliz descanso eterno. Toda la vanidad termina en el día que cruzamos el río de la muerte. El día en que nosotros partimos, ese día se acabó todo. Se acabó todo. Tenemos un encuentro final con el Creador. Así que nosotros nos podemos creer súper poderosos. Yo le decía a mi esposa a veces, yo soy un cholo de acero inoxidable. Después me empezó a doler un nervio aquí en el cuello. Empecé a gritar, me acosté en la cama, le dije, me voy a morir, tengo hambre. Y estaba ahí, ella me decía, ponte bonito, es que no puedo, me voy a morir. Déjame verte por última vez. Estaba llorando. Somos seres mortales en esta tierra. La inmortalidad lo tenemos al cruzar el río de la muerte, cuando Jesús nos da la salvación eterna. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Termino diciendo esto, solamente uno recibió esa bendición. Y Jesús permitió todo esto para que la multitud vea. Si el justo con dificultad se salva, dice la Biblia, ¿qué será del impío? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.